exposición de su palabra. Vamos a leer en Efesios capítulo 5. Vamos a leer hasta del 1 al 20. Dice el título dice de la Biblia, dice andar como hijos de luz. Y mi palabra yo le puse la luz que no se apaga. Ahí vamos a ver por qué la luz no se apaga, ¿cierto? Señor nos bendiga si la han encontrado. Efesios capítulo 5. Dando gracias al Señor por los que Dios bendiga a nuestros hermanos que hoy día no están en este lugar. La coordinadora que hoy día faltó también. Daniela le tocaba hoy día, pero lo bueno que podemos seguir, la obra tiene que avanzar, ¿cierto? Si no llega uno, está el otro. ¿La han encontrado, mi hermano? Amén. Amén. Dice así: sé pues imitadores de Dios como hijos amados, y andar en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio de Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabra deshonesta, ni necedades, ni truhanería que no convienen, sino ante acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idolatría, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andar como hijos de luz. Porque el fruto del Espíritu es toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto, mas todas las cosas cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice: despiértate tú que duermes y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos en la cual sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, el cual hay disolución, antes bien ser lleno del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando gracias siempre por todo al Dios Padre y en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Oramos al Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. En este momento, Señor, nos ponemos delante de ti y reconocemos toda dependencia y que nada podemos hacer sin tu ayuda. Pedimos al Espíritu de Dios, Señor, que nos bendiga en esta tarde y que nos guíe, Señor, a hablar de tu palabra primeramente, Señor, no lo que sea humano, sino lo tuyo. Bendice a mis hermanos en este día, cúbrenos con tu sangre poderosa y reprendemos todo espíritu inmundo, todo espíritu engañador. Sabemos que el enemigo, Señor, anda como león rugiente, buscando a quien devorar, pero nosotros tenemos al león de la tribu de Judá, que es Jesús el Eterno. Te damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar sus asientos, mis hermanos. No, nos pusimos de acuerdo con Carolina, pero puse un texto que yo traía ahí, ¿cierto? Andar como hijos de luz. Jesús dijo en Mateo 5:14, y vamos a estudiar un poquito la palabra, en Mateo 5:14, si lo encuentra ahí. Sí. Dice: vosotros sois la luz del mundo, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Amén. Ahí tenemos más o menos, ¿cierto? Jesús lo dijo. Pero también hay otra palabra en Juan, en capítulo 1, mire. Después vamos a ver esa palabra que leyó Carlita, que me adelanté. En Juan, en el capítulo 1 de Juan, del 1 al 10, dice así: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios.
Este era el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Pero usted y yo hemos sido bienaventurados, mis hermanos, porque ahora conocemos la luz, ¿cierto? La luz aquí dice, en el principio era el verbo, es Jesús. Jesús también, ahí donde tiene ese texto, el mismo yo también lo tenía, que dice otra vez, Jesús le habla cuando iba a sus discípulos ahí y le dice diciendo, yo soy la luz del mundo y el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. O sea, estamos hablando que la luz es la vida de Dios. Él es luz. Yo miraba, porque él decía que este título decía la luz que no se apaga. Nosotros cuando el hombre de repente hay un problema, hay un choque, hay algún problema, hay una tempestad, hay un terremoto, se corta la luz, ¿cierto, mis hermanos? Pero la luz de Cristo no, mis hermanos. La luz de Cristo permanece, está siempre ahí, alumbrándonos a sus hijos, a aquellos que le buscan, a aquellos que andan en él. Por eso el título, por eso la palabra decía que hay que andar en la luz como hijos de Dios, porque Él es la luz. Y por lo tanto ahora, mis hermanos, esa luz se manifiesta en usted y en mí. Por eso en Mateo dice, vosotros sois la luz del mundo, y una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder. Dios traspasó esa misma luz de Él a nosotros ahora cuando somos sus hijos. Ahora usted y yo somos la sal y la luz de la tierra. ¿Por qué? Porque llevamos el Evangelio. El día martes su palabra estuvo en la armadura de Dios. La armadura toda es Jesús mismo. Todo es Él. El día sábado la palabra nos hablaba del camino, la verdad y la vida. Nuevamente aquí donde yo leí en Efesios también habla que debemos andar en la verdad, ¿cierto? ¿Se fijan? La palabra toda se va uniendo una solita ahí. Andar, dice, ser imitadores de Dios como hijos amados. O sea, ¿qué quiere decir? Que usted y yo debemos imitar a Dios. Nosotros debemos hacer las cosas que Dios hizo. Dios anduvo en santidad. Dios anduvo en verdad. Dios caminó en justicia. Él fue manso, Él fue humilde. Él nunca tuvo rencor, él todo lo contrario, cuando lo estaban ahí abofeteando, cuando lo estaban ahí dañando, Él que dijo, Señor, perdónalo, porque no sabe lo que hace. ¿Se fija? Porque si esos hombres hubieran entendido que Él era el Hijo de Dios, ellos no hubieran hecho eso. Si aquellos fariseos, aquellos religiosos hubieran entendido que era el Mesías que ellos esperaban, no lo hubieran hecho, ¿cierto? Pero Dios sabía, porque tenía que cumplirse lo que Dios quería hacer, venir a este mundo, como la luz del mundo, venir como la luz del mundo, alumbrar esta tierra que estaba en tinieblas. Usted y yo estábamos en tinieblas, mis hermanos. La luz vino cuando usted y yo le abrimos el corazón a Jesús. Se nos cayeron las escamas que había de nuestras vistas. Se abrió nuestro corazón. Se limpió este corazón negro que estaba. Porque la Biblia dice que de aquí emana todo lo malo, mi hermano. Pero cuando vino Jesús a nuestra vida, ahora alumbró nuestra vida. Y ahora podemos andar a la luz de su palabra. ¿Se fijan? Porque su palabra es la luz. La palabra, mi hermano, lo alumbra de tal manera que cuando nosotros empezamos a escudriñar la palabra de Dios, quedamos desnudos delante de Dios. Porque la luz de la palabra nos alumbra y nos hace ver cuán pecadores eran. Así que el Señor nos bendiga. Por eso dice aquí el apóstol, debemos andar en amor como también Cristo nos amó. Se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Ese fue el sacrificio que hizo el Señor. Fue una ofrenda tan grande que llegó con un olor fragante delante de Dios. Porque Él no escatimó su vida. Él no tenía ni un pecado, mis hermanos.
Pero aquí abajo sigue hablando, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aún se nombre entre vosotros como conviene los santos. ¿Qué quiere decir? Que nosotros ni debemos hacerlo, ni aún, ni siquiera pensar ese tipo de cosas en nosotros, ¿se fija? Ni palabras deshonestas, ni necedades, dice, ni truhanerías que no convienen, sino antes acciones de gracia. Truhanería es como hacer algo con engaño. ¿Se fija? Nosotros debemos andar en justicia, debemos andar en rectitud de corazón. Porque aquí el apóstol una vez más nos advierte. Porque sabéis esto, que ningún fornicario, inmundo o avaro, dice que la avaricia es idolatría. Aquí sale. Avaro, que es idolatría, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios. ¿Se fija? Cuando usted y yo somos la luz del mundo, tenemos la palabra de Dios, mi hermano, nadie nos puede venir a engañar. El pueblo de Israel cayó muy fácil porque la Biblia lo dice, le faltó el conocimiento, pero ¿el conocimiento de qué? De Dios, pues, mi hermano, no humano. Aquí no sirve la sabiduría humana. Aquí los años nos sirven, sí, para vivir en esta tierra. Vamos adquiriendo más experiencia porque vamos envejeciendo. Este cuerpo se va envejeciendo. Nuestra mente va más madurando. Ya no tenemos los pensamientos que tienen estas niñas. Porque ya cada uno ya tenemos nuestra edad, los que somos más adultos acá. Pero la sabiduría mejor, mis hermanos, la sabiduría que viene de lo alto, que es de Jesús, como dice ahí en Santiago, que no es humana, no es diabólica, sino es de Dios. ¿Se fija? Y aquí dice, pues nos advierte el apóstol, no seáis partícipes de ellos. O sea, ¿qué quiere decir? Como decía su palabra el día sábado, como decía el día martes, nosotros, si vemos injusticia, nosotros no nos podemos juntar ni decirle si está bien que tú estés haciendo eso. No, nosotros tenemos la luz de la verdad, la palabra, para decir, no, tú estás mal, eso no se hace. Ahora yo no puedo hacer eso, ¿se fija? Porque en otro tiempo, dice el apóstol, tiempo era en tinieblas, mas ahora soy la luz en el Señor, andar como hijos de luz. ¿Se fija? Nosotros ahora debemos andar como el Señor anduvo. Por eso dice que debemos ser imitadores de Dios. No es que vamos a ser Dios, mi hermano, eso sería imposible, porque Dios es Dios. Pero sí debemos imitar lo que Él hizo. Por eso la palabra decía el sábado que hay un solo camino, el que Él pisó y trazó, y es el que debemos seguir. Por eso que ese camino cuesta. Se fija todo lo que el apóstol aquí le está advirtiendo. Nos está advirtiendo como iglesia, mi hermano. Entonces el camino no es fácil. ¿Se fija? Debemos estar apartados de todas esas cosas y tampoco ser participantes de esas cosas. Y dice, comprobando, dice en el verso 10, 5, 10 de Efesios, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas, dice. ¿Se fija? Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Dice, mas todas las cosas cuando son puestas en evidencia por la luz son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Y aquí nos habla cuando nos dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. ¿Quién nos está diciendo aquí el apóstol? Antes nuestra vida estaba muerta en delitos y pecados. Pero cuando Jesús vino a nosotros, ahora nosotros despertamos y ahora nos alumbra Cristo. Pasamos, dice, de muerte a vida. ¿Se fija? Mirar con diligencia, o con perseverancia, o con perfección, la palabra diligencia, como andéis, no como necios, sino como sabios, dice su palabra. Aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. ¿Usted ve los días, mi hermano? No estoy hablando del cielo soleado, estoy hablando de las cosas que suceden. Eso está refiriéndose aquí el profeta, el apóstol. Los días son malos, ¿cierto? Hay que aprovechar el tiempo, hay que buscar a Dios, hay que seguir diligentemente corriendo la batalla, la carrera, mi hermano. El galardón está allá, ¿se fijan? Y cada día se nos va a ir el camino más siendo estrecho, si buscamos con más diligencia al Señor. Dice, por tanto no sea insensato, sino entendido, la cual sea la voluntad del Señor.
O sea, dirigiéndonos siempre con el Espíritu de Dios. El otro día cuando me tocaba predicar, hablaba sobre viviendo en el Espíritu. El Espíritu de Dios nos da testimonio si estamos haciendo bien o mal las cosas. ¿Se fijan? Por eso debemos andar, no como insensatos, dice, sino entendidos. ¿Y cuándo tenemos el entendimiento? Cuando tenemos la luz del Señor, cuando tenemos la palabra del Señor. Ahora hay entendimiento en nosotros. Antes éramos necios, antes hacíamos nuestra voluntad, antes hacíamos lo que esta carne quería, pero ahora tratamos de hacer la voluntad del Señor. Amén. Esta carne a lo mejor está cansada. Yo también estoy muy cansada. Hoy día tuve un día algo de trabajo, anduve hasta por niebla. Y llegué solamente a vestirme para venir acá, ando de las 6:30 levantada de la mañana, ¿se fija? Esta carne se cansa. Pero yo ahí le pedí a mi Señor, renueva mis fuerzas físicas, Señor, porque yo quiero alabarte, porque yo quiero glorificarte, porque quiero agradecer lo que tú has hecho en este día por mí. Se fija ahí hablando su palabra. Y sé que Dios es bueno y nos infunde ese aliento que necesitamos si somos seres humanos, mis hermanos, nos cansamos, nos dolimos. Dice, no embriaguéis con vino, lo cual hay disolución, ante Dios ser lleno del Espíritu. Esta es una palabra bien aquí contundente porque hay hombres que sacan de contexto la parte donde dice que podemos tomar vino, que no podemos tomar vino, ¿se fijan? Pero aquí el apóstol dice, no embriaguéis con vino, el cual hay disolución. ¿Qué pasa cuando la gente bebe? Cuando se le pasa la mano. Hay disoluciones, hay peleas, salen todas estas truanerías que salían para atrás, ¿se fijan? Por eso mejor dice la Biblia, no daos al vino, porque el poquito de levadura, dice, leuda toda la masa. Y si el Señor, mi hermano, a usted lo sacó de los vicios, si a usted lo sacó de la droga, si usted lo sacó de cosas tan terribles, no puede volver a tocar lo mismo, porque va a ser tentación para su carne. Por eso más bien dice ser lleno del Espíritu de Dios, que es el que nos va a servir a andar llenos, ¿se fijan? Y Él nos va a ayudar a no caer en esa tentación. Orando, Jesús dijo, oren para que no caigan en tentación. O sea, tentaciones van a venir siempre. Pero el mismo Jesús nos dijo, oren para que no caigan en tentación. ¿Se fijan? Igual la forma que debemos hablar. Dice, hablando entre vosotros con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, cantando, alabando al Señor en vuestros corazones, dando gracias por todo al Dios Padre en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el lenguaje que debe escuchar el mundo de nosotros. Que cuando la gente no hable, no es que le dice que no le vamos a hablar nada, sino que siempre nuestro Jesús saliendo primero a la fila. ¿Se fija? Yo miraba, no sé si ustedes vieron el reportaje, mi hermano José me llamaba ayer, anteayer, cuando estaba dando ese reportaje, otro pastor que salió a la palestra ahora, y sabe lo que me quedaba admirada de él, su hablamiento, dijera el guaso, tan insolente, tan cochino para ser un pastor, refiriéndose así a las mujeres, a las damas, y aún a su consiervo, ¿se fija? Y yo decía, ¿cómo puede defender lo indefendible? Porque estaban los WhatsApp y él decía ahí claramente, trataba de prostituta a la esposa del pastor, trataba de prostituta a la miembra de la iglesia de ese pastor, ¿se fija? Que Dios tenga misericordia, porque nosotros debemos hablar, si tenemos la oportunidad que venga un periodista, hermano, que sea para decir que Cristo viene, que Cristo los ama, se fija, que Dios ha sido grande, cuando la gente te hable, engrandece el nombre del Señor, se fija, pero no vamos a sacar lo peor hablando de ese tipo de cosas, como trataba a su consiervo. De esa forma fue terrible. ¿Sabe usted que está en vivo en la palestra esa situación esta semana? El tal pastor Morales. Hoy día salió otro, no lo he visto bien el reportaje, pero el pastor Durán salió hablando otra vez. Que él tenía derecho a enriquecerse porque la Biblia se lo decía. Miren cómo sacan de contexto la palabra, mi hermano. ¿Sabe? Estamos, como dijo Pablo, viviendo el tiempo donde se está sufriendo que falta la sana doctrina. La gente está usando, sacando de contexto, pero hay de aquello, dice Apocalipsis, los que le pongan y los que le saquen a la palabra. La usan a su conveniencia. Cuando la Biblia dice que aquellos que Dios pone como líder, dice que no sean hombres
ávaros, que lo está diciendo la palabra, que es una idolatría porque es avaricia. También dice dan al vino, también dice, si usted lee los requisitos de los líderes de la iglesia, dice no amadores de sí mismos, no amadores de ganancia deshonesta, se fija. Y decía él que los creyentes tenían el derecho a él enriquecerlo. Mire cómo va a ser así. Si lo que usted y yo damos, lo damos por amor a Dios, no por amor al hombre, mi hermano. La Biblia dice clarito que el obrero es digno de su salario, ¿cierto? Pero no de esa forma. Así que Dios nos ayude, mis hermanos, para que aquí sigamos siendo la luz. En este lugar, en este pequeño remanente, sigamos alumbrando en este lugar. Que nuestros vecinos nos vean como siempre somos. Que seamos como andamos delante del Señor. Yo no les digo que, yo siempre les digo a mi familia, nosotros no es que debemos comportarnos, nosotros debemos ser como somos nomás. Porque andarse comportando quiere decir que yo me estoy comportando en un lado de una forma y en el otro de otra. No, mi hermano, como usted aquí, tiene que ser allá afuera. Por eso Jesús dijo que ahora somos la luz del mundo. ¿Se fija? ¿Y cómo va a mandar así? Cuando usted y yo andamos en temor de Dios. El hombre que anda en temor de Dios anda apartado del mal y no hace nada indebido, porque sabe que Dios lo está mirando. Pero el hombre que le tiene temor al hombre se esconde. Por eso dijo Jesús, no se puede poner una ciudad sentada sobre un monte y no se puede esconder. ¿Se fija? La gente tiene su mirada en nosotros y ahora cada día más, con todo esto que está saliendo, cada día más se está cuestionando el Evangelio. Pero nosotros sigamos adelante, porque usted y yo hemos entendido que Jesús es la verdad, es el camino. Son los hombres que ensucian las cosas, pero este Evangelio no va a poder ser ensuciado, porque es poder y potencia de lo alto, porque es de Jesucristo. Son aquellos, Dios va a tratar con ellos, Dios tenga misericordia de aquellos hombres y mujeres que están haciendo cosas terribles. ¿Se fija? Y por último dice aquí, dando siempre gracias por todo a Dios Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. O sea, esa es la manera de andar como hijos de luz. Siempre agradecido, siempre con gozo, siempre con alegría. A veces, como decía, puede que nuestro corazón de repente también esté triste, pero el gozo del Señor debe permanecer aún en nuestra tristeza, de poder exaltar el nombre del Señor. ¿Se fija? Vamos a leer unos textos para confirmar su palabra. La palabra me enseña a mí que Él era la luz. Miren lo que dice Juan 9, verso 5. Ahí sobre todo habló el Señor, libro de Juan, el más completo de habla de Jesús, ¿cierto? Dice, el 9, verso 5, dice, mire lo que dijo Jesús, esto lo dijo Jesús. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Pero cuando Él se fue, Él dejó su luz acá, y es su iglesia. Por eso dice ahora que vosotros sois la luz del mundo, la luz admirable. Miren lo que dice en Hechos, capítulo 13, verso 47. Cuando ya se había ido el Señor Jesús. Hechos, capítulo 13, verso 47. Porque así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto para luz de los gentiles a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. ¿Se fija? Tremenda responsabilidad que llevamos adelante, mis hermanos. Por eso le pregunto hoy día al Señor, ¿cómo está nuestra luz? ¿Alumbra nuestra luz? Pero si nuestro candelero se quiere apagar, Él es bueno para llenarlo en esta tarde, ¿cierto, mi hermano? Porque sabe, mi hermano, de humildad y reconocer que siempre somos faltos delante del Señor. Ninguno está aquí ganándole al otro. No, somos todos faltos. Cada día somos faltos del Señor. Necesitamos más y más de Cristo para seguir adelante. Por eso me gusta ese coro que aprendimos. El único motivo de nuestra adoración es Jesús. Si derramamos nuestra alma, nuestro corazón a Él, viene la unción, viene la gracia sobre nosotros. Miren lo que dice en 2 de Corintios,
6:14. Segunda de Corintios 6:14 dice así: no unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Se fija? Porque ahora somos luz, mi hermano. Podremos, yo no estoy diciendo que en el mundo no podamos, como le decía, hablar con la gente, pero ya unirnos, tener una amistad así profunda, si no hablamos el mismo idioma no podríamos, ¿cierto? Va a llegar en su momento en que vamos a chocar, porque aquí dice, no tiene comunión la luz con las tinieblas, mis hermanos. Por eso el Señor dice que nosotros vivimos en este mundo, pero no somos de este mundo. Si usted expone la verdad, tarde o temprano va a molestar. Ahora si nos quedamos calladitos, pasamos piola de este mundo. Pero si usted expone la verdad de Dios, va a molestar. Porque la luz con las tinieblas no tiene comunión. ¿En qué concordia dice Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Se fija? Por eso nosotros le tenemos que hablar de salvación, del amor de Dios. Pero más allá, hablar explícitamente no podríamos, porque si el hombre o la persona es incrédula, no lo va a creer, con mi hermano. Pero tenemos que aprender a hablar el mensaje de salvación. Esta palabra es para la iglesia. Esta palabra es para nosotros, los que entendemos. Amén. Mire lo que dicen, lo que decía en Mateo 5:14, que éramos la luz del mundo. Mire para lo que nos llamó, por eso ahora Él nos dejó y somos la luz de este mundo. Él vino y ahora dejó a su iglesia. Mire lo que dice en Primera de Pedro, que es como lo mismo. Creo que todos conocen esa palabra. 2:9, que dice así: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Se fija? Qué maravilloso. Y como para terminarme esta reflexión, mire lo que dice en Primera de Juan, mi hermano. Primera de Juan 1:7 dice así, capítulo 1, verso 7, dice así: pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Se fija? Aquí una vez más, el apóstol Juan empieza con el 5 hablando que Dios es luz. Este es el mensaje que hemos oído de Él y nos anunciamos: Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en Él. O sea, ¿qué quiere decir? Invente lo que invente, en Dios, en Jesús no hay ni una mentira, mi hermano. Él es la verdad. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. ¿Se fijan? La palabra en otra parte dice que nos engañamos nosotros mismos cuando andamos en pecado y creemos que Dios es fiel y está con nosotros ahí. Ahí hay que tener cuidado, porque dice que si somos sus hijos debemos permanecer en Él. La palabra hace unos días atrás, cuando se hablaba del pámpano, de la vid, del labrador, dice que sin Él, no, usted y yo no podemos llevar fruto, mis hermanos. Fuera de Él nada podemos hacer. Así que Dios nos bendiga, mi hermano, y sigamos alumbrando este mundo con el Evangelio, con la verdad, con la justicia, con la santidad. Que otros vean el Cristo que usted tiene, el Cristo que yo tengo. Que otros quieran lo que usted y yo tenemos, mis hermanos. ¿Sabe? No es por echarle miedo, vienen cosas porque la misma Biblia lo está anunciando, cosas terribles. Pero yo le decía a mi esposo, tenemos que confiar porque nosotros tenemos un Dios grande, fiel, que nada nos hará faltar. ¿Se fija? Si nosotros permanecemos con Él, Él va a ser fiel. Así que el Dios de paz le bendiga en esta tarde y glorificando al Señor dejo este lugar. Amén. Gloria.